Esta preguntas conferencia de las que ustedes comenzará han a realizado. grabarse. ¿Listo? Básicamente eso, la idea es que tengamos, este webinar va a durar casi una hora, con un intervalo de cada 15 minutos hacer un break ahí para unas preguntas. Entonces, bueno, acá hay una recomendación, dice, como no todos los usuarios al ingresar tienen la opción de registrar sus datos, sugiero recomendarles que nos escriban por WhatsApp al corporativo que es 318-577-8910 para confirmar la asistencia. Esto es muy importante, muy importante. Ustedes escríbanos, voy a volver a repetir el número, igual lo vamos a escribir ahora, 318-577-8910, el WhatsApp corporativo, ya lo deben tener por ahí escrito en algunas confirmaciones. Es muy importante para que nosotros validemos la asistencia. ¿Por qué? Porque al final de estos webinars nosotros vamos a entregar un certificado de asistencia. ¿Listo? Hay algunos que valoran tener un certificado, es muy importante, entonces, claro que lo tenemos, pero para eso tenemos que tener la asistencia de los módulos. Es importante que el curso dura los días 5, 7, 12 y 14 de mayo, cuatro fechas, 4 módulos. Hay que hacerlos todos para que tengamos el certificado. Y los módulos luego pues vamos a tener la posibilidad de esta plataforma de están inscritos, vamos a tener la oportunidad de poder revisar luego las presentaciones. ¿Listo? Estar muy atentos, preguntar todas las dudas, inquietudes que tengan, ser muy animados. Quiero agradecer nuevamente a ADN por la invitación. Creo que ha sido una conexión muy interesante junto con ADN. Llevamos un mes trabajando largo en este proyecto. Hemos preparado una temática con estos dos expertos. Esperamos que sea a su agrado. Esperamos que lo disfruten. A nombre de Fiberglass Isover y de ADL Drywall, les deseamos que de verdad disfruten de este webinar. Es exclusivo. Tuvimos más de 400 personas que se inscribieron, solicitaron. Lastimosamente, teníamos que cerrarlo para poderle controlar y poder tener un grupo selecto como son ustedes. En este momento vamos a hacer son máximo 250 personas. Entonces, bienvenidos. Yo en este momento le doy paso entonces a Fernando. Gracias y esperamos que disfruten. No olviden las reglas, mantener siempre su teléfono o su computadora en modo silencio y estar muy activos y participar de los 4 módulos. Miriam, ¿qué pasa? ¿Has perdido algo? No, señora, no es importante. Homer quería mostrarte una foto que encontró. Estaba sorprendido y gritaba tu nombre. Él debe de estar adentro de la casa. Ay, no. Homer tiene la fotografía. Regáleme el número del celular, por favor. Gracias, señora. El número del celular lo coloqué en el chat para que todos puedan. Hoy se acaba. Minutos, ¿no? ¿Con quién habla? Una capacitación.
Sí. Dime qué diferencia hay en... Te escucho. Silencio. Cerrar. Mi nombre es Fernando Villada. Y, un segundito. La que decía Tania que el humor para no había secado. ¿Viste lo que van a hacer asado o qué? Sí, pues yo le estaba diciendo que a lo mejor una cuota hagamos un asado ¿Para cuándo? para celebrar las madres. Pues antes de irnos toca. Ahora. ¿Y qué dijeron? ¿Ahí me escucha? Ok. ¿Qué está pasando aquí con esta vaina? Sí, ya se le escucha. ¿Sí? ¿Están escuchando? Sí, se escucha. Sí, yo sí lo estoy escuchando. Sí, se le está escuchando. Que ya están escuchando. Bueno, entonces voy a empezar. Qué pena que tenemos aquí un problemita técnico, pero vamos a comenzar entonces. Soy arquitecto con una especialización, una maestría en acústica arquitectónica y medioambiental. Muy buena experiencia aquí con Fiberglass hace 30 años. Esta presentación, pues la idea es compartir los conocimientos con ustedes de experiencia y pues realmente que ustedes conozcan un poco lo que hemos hecho a través de todo este tiempo. Jorge Galindo, el ingeniero que está en la ciudad de Cali, el director de la regional, y yo pues estuvimos trabajando estos módulos, son 4 módulos, como comentaba Andrés, estamos muy contentos de que nos acompañen y también les agradecemos por su presencia aquí en esta charla y obviamente también a ADL que nos ha permitido pues transmitir estos conocimientos a sus clientes y a sus funcionarios. La idea es tener unos 45 minutos de charla con unos 15 minutos de preguntas y respuestas. Y la idea es que vayan haciendo las preguntas, ¿no es cierto? Y más o menos cada 15, cada 10, cada 15 minutos voy a ir contestando las dudas que tengan pues de este módulo. El módulo, esta es la agenda del módulo. Vamos a ver unos conceptos básicos acústicos y vamos a mirar un poco el tema del control de ruido hacia la práctica, ¿no es cierto?, en cuartos de máquinas, en fosos de ascensores, en ruido de impacto en entrepisos, en el steel deck, por ejemplo, en entrepisos y en tuberías sanitarias. Vamos a comenzar entonces con los conceptos básicos acústicos. Es muy rápido, pues realmente es un brochazo, ¿no es cierto?, de lo que debemos tener de pronto en cuenta para poder en determinado momento entender este fenómeno acústico y poder controlarlo en su momento. Pues obviamente cuando uno no tiene experiencia, pues inicialmente es un poquito más complicado, pero poco a poco se va teniendo como la confianza de poder solucionar cualquier problema acústico que ustedes tengan. Hay 2 conceptos básicos que
que hay que tener muy en cuenta. Ustedes ven aquí a mano izquierda el tema del aislamiento y a mano derecha el tema del acondicionamiento. Son dos conceptos muy diferentes, pero van muy entrelazados, van muy de la mano y es necesario tener estos dos conceptos claros y poderlos aplicar en el proyecto que ustedes tengan. El tema de aislamiento, pues como su nombre lo indica, es como controlar, ¿no es cierto?, el paso del ruido de externo hacia el interior de un espacio o desde el interior del espacio hacia afuera. Ustedes pueden apreciar aquí diferentes tipos de ruido, ¿no es cierto? El ruido aéreo, pues como su nombre lo indica, es el que viene por el aire. Puede ser, por ejemplo, un ruido de un avión, el ruido del transporte normal, ¿cierto? Que va a llegar directamente adentro de las instalaciones. Los ruidos interiores, pues pueden ser, por ejemplo, el taconeo, ¿no es cierto?, que es muy común. El ruido de un foso de ascensores, el ruido de un cuarto de máquinas, el ruido de un televisor o de un equipo de sonido, que también en determinados momentos, si es muy alto el ruido, pues obviamente va a afectar a los vecinos y es necesario implementar algún tipo de control para evitar que ese ruido pues afecte de pronto la tranquilidad de nuestros vecinos. Entonces, el tema de aislamiento pues realmente es eso, control de ruido de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Y el tema del acondicionamiento también, como su nombre lo indica, es ofrecer un espacio interior agradable, sobre todo para que se pueda escuchar y que haya inteligibilidad dentro de ese mismo espacio. Ustedes ven aquí, pues, en la parte superior del acondicionamiento, de pronto un espacio, ¿no es cierto?, un auditorio, una sala de juntas, lo que ustedes se imaginen, un restaurante sin ningún tipo de aislamiento, con materiales completamente duros. Muchas veces uno entra, por ejemplo, a un restaurante, una cafetería, y al poco rato le provoca salir de allí, ¿no es cierto?, porque el ruido que genera la gente o que generamos nosotros mismos no está controlado ni hay ningún tipo de absorción dentro del espacio para poder controlar todas esas reflexiones que genera el sonido dentro de esos espacios con materiales tan duros, pisos en concreto o tableta, básicamente duras, paredes en yeso cartón, drywall o inclusive mampostería pañetada y pintada, los hilorasos inclusive metálicos o de concreto o de fibrocemento, puertas metálicas, vidrios, bueno, todo ese tipo de materialidad dentro de los espacios, si no se saben instalar o colocar en su manera, de una manera proporcional, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que se requiere dentro de ese mismo espacio, pues nos va a generar una serie de reflexiones y de ecos que también genera reverberación y dificultad para escuchar y para entender lo que se está haciendo, lo que nos están hablando dentro de ese espacio. Y en la parte de abajo hay un mismo espacio, ¿no es cierto?, pero ya controlado con ciertos materiales fibrosos de celda abierta, como la lana de vidrio, en donde pues si se instala correctamente en cielos rasos, en muros, en pisos, vamos a tener un adecuado control acústico de acondicionamiento dentro del espacio. Ahora, estos dos conceptos deben estar muy claros y obviamente se deben aplicar porque si solamente efectuamos el aislamiento y no efectuamos el acondicionamiento, pues realmente no vamos a estar agradablemente dentro de un espacio. Entonces es completamente necesario tener estos dos conceptos claros y sobre todo poderlos aplicar en el proyecto. Lo otro es que, pues obviamente si uno tiene un buen acondicionamiento interno de un espacio, por ejemplo, en un cuarto de máquinas, esa absorción en fuente que genera esa máquina, por ejemplo, un hidroflow, en fuente se puede controlar un porcentaje de ese ruido que va a pasar al exterior. Entonces, los muros, pues van a ser, los muros y los rasos, puertas, demás, pues van a tener un requerimiento acústico de control de ruido, pues menor si no tuviera ese acondicionamiento interno. Lo vamos a ver en esta charla un poco más adelante. Bueno,
Vamos a seguir un poco con el tema de conceptos básicos acústicos, hablando de aislamiento en el ruido aéreo, y es pues normal encontrarnos dentro de estos espacios todo este tipo, digamos, de situaciones de ruido en donde escuchamos la televisión, el equipo de sonido, la misma voz nuestra, la voz humana, los conductos de aire acondicionado que muchas veces no tienen ningún tipo de aislamiento, de material absorbente que pueda en determinado momento pues absorber ese ruido que genera por ejemplo, el aire dentro de ese conducto. Muchas veces esos conductos son metálicos y la reflexión interna es muy alta y obviamente la fricción del aire dentro de esos conductos genera un ruido que va a salir directamente al, a las salidas de aire. Entonces, obviamente, si no hay en ese transcurrir del aire dentro de ese conducto una absorción adecuada, pues vamos a tener muchísimo problema para poder controlar el ruido por ese tipo, digamos, de situación. En cuanto a conductos, también, por ejemplo, el tráfico vehicular, eh, tenemos mucho problema con el tráfico vehicular porque es una frecuencia muy baja, la onda sonora, la longitud de onda es demasiado larga y ese tipo, digamos, de onda sonora va a pasar o va a traspasar cualquier obstáculo. Entonces ahí es necesario, pues también tener muy en cuenta cuál es la fuente que está afectando para poder asimismo controlarla con diferentes productos. Obviamente la lana de vidrio pues no va a ser el único producto material que va a controlar todos los problemas o todos los fenómenos acústicos o de ruido. Tenemos que hacer combinaciones con materiales densos como por ejemplo el fibrocemento o el concreto o inclusive muchas veces el ladrillo también es importante en determinados momentos dependiendo de la generación de ruido de la fuente y cuál va a ser como su potencia sonora en determinado momento. Entonces hay que estar muy pendientes en sitio de verificar qué tipo de materiales son los que encuentran uno, lo que encontramos dentro del espacio, cuál es la fuente. Ojalá tengamos algún tipo, digamos, de medición acústica. Muchas veces los clientes, los arquitectos, los ingenieros, los constructores, las personas que tienen ese tipo de problema, pues nos llaman y quieren la solución muchas veces inmediatamente, pero muchas veces también no lo podemos hacer porque es necesario, pues, conocer un poco más en cuanto a el problema de ruido y frecuencia se refiere para la fuente. Entonces hay que tener muy en cuenta qué tipo de fuente es, si es un hidroflow, si es algún tipo de problema de ruido vehicular o si es un ruido aéreo o si es la combinación de varios ruidos para poder hacer ese tipo de control. Si ustedes ven, por ejemplo, en esta oficina hay dos espacios, ¿no es cierto?, de oficinas en donde se trató el muro, que se trabajó pues hasta el cielo raso, únicamente, y se hizo un cielo raso acústico, ¿no es cierto?, se trató el muro, pero realmente el ruido que se está generando en la fuente pues está pasando por franking, ¿no es cierto?, por encima del cielo raso a través del plenum. El plenum es la distancia que hay o el espacio que hay entre el cielo raso y la placa de entrepiso superior. Entonces, si hay dos formas de hacerlo. Una, de subir el muro, básicamente hasta la viga o hasta la torta de concreto, fibrocemento o el steel deck. O lo otro, hacer un montaje similar, hablando de control de ruido, al muro. Y obviamente, pues sería mucho más costoso y pesado efectuar este tipo de control horizontal en el cielo raso que simplemente subir un poco más este muro hasta la parte de arriba donde está la viga o la placa y obviamente hacer el sello que se debe hacer. Es muy común encontrar este tipo de situaciones en oficinas donde pues de pronto por costos se trabaja únicamente el muro hasta el cielo raso y ese pues no es la solución ideal. Hay que trabajarlo siempre hasta arriba, hasta donde haya un elemento muy duro que nos pueda controlar, controlar el ruido pues que pueda pasar por ese pleno. Bueno, hay otros tipos de ruido, como el comercio de los vecinos, los instrumentos musicales que muchas veces también no son agradables para muchas personas.
Y obviamente aquí entra también el tema de la subjetividad del ruido humano, en donde pues un ruido para una persona puede ser un sonido agradable para otra. Eh, de pronto en el tema musical es muy común encontrar ese tipo de situaciones donde a algunas personas les gusta algún tipo de música, a otras no. Eh, los ruidos, por ejemplo, de las máquinas, de los cuartos de máquinas, donde encontramos situaciones muy comunes, por ejemplo, por el ascensor también, por el ruido de máquinas, donde está llegando un ruido pues bastante bajito, de frecuencia baja. Cuando tenemos ese tipo de situaciones y nos ha pasado, pues nosotros ya sabemos que muchas veces ese ruido que está llegando a la habitación de la persona está cumpliendo algún tipo de normativa y esto también es muy importante tenerlo en cuenta porque afortunadamente pues ya podemos trabajar objetivamente con números, cuál puede ser el objetivo, ¿no es cierto?, para determinar cuántos decibeles y en qué frecuencias pueden llegar de un sitio a otro. Entonces, como les contaba, hemos tenido situaciones donde hay personas que escuchan ese ruido de baja frecuencia cuando el hidroneumático, por ejemplo, se dispara a las 2 o 3 de la mañana, que muchas veces, pues, unas personas lo escuchan, otras no, pero ya sabemos que al efectuar la medición, por ejemplo, en sitio, estamos cumpliendo con una normativa nacional y muchas veces con una normativa internacional que pues ya es muy difícil bajar o controlar ese ruido después de tener, digamos, esa generación de ruido en sitio, o en fuente y en receptor. Entonces, también es muy importante tener esas mediciones para decirle a la persona, pues realmente qué es lo que se debe hacer o qué es lo que se puede hacer. Ruido cero, pues realmente no existe la persona que le diga pues que le va a controlar el ruido o que le va a, a cortar de raíz el ruido, que no va a escuchar ningún tipo de ruido, no es cierto. Siempre vamos a escuchar algún tipo de ruido, por ejemplo, la naturaleza, la generación de ruido de la naturaleza, sin ningún tipo de elemento adicional, pues de pronto el suelo, los árboles, los animalitos están generando más o menos 20 a 25 decibeles. Bueno, otro ruido bastante complicado de controlar es el ruido por transmisión estructural. Eh, realmente este tipo de situaciones hay que controlarlas o hay que definirlas y deben estar previstas en el diseño arquitectónico y estructural, obviamente, del edificio, de la casa o de la obra que se vaya a ejecutar, porque posteriormente se puede controlar un poco, no es lo mismo que en el momento de efectuar, digamos, la construcción, pero va a ser mucho más costoso, ¿cierto? Ese tratamiento de las placas de concreto, pues obviamente ese tipo, digamos, de situaciones en obra se deberían efectuar ya en el diseño antes de construir el edificio. Y este ruido estructural es el ruido que se puede generar, por ejemplo, por ruido de impacto a las placas de concreto que van a ir directamente a toda la estructura, a las columnas, a las vigas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa transmisión estructural por vibración pasa a través de la estructura y lo más común que hemos encontrado, pues normalmente son, por ejemplo, las bombas, ¿no es cierto? Las bombas, los ascensores, la caldera también tiene ese tipo de problema. El taconeo también es un problema grave. Las tuberías, por ejemplo, de agua limpia, también generan, por ejemplo, el sanitario, cuando uno descarga el sanitario, de pronto entra al edificio, de pronto usted le ha pasado, entra a su apartamento y escucha pues toda la generación de ese fluido, ese ruido del fluido por la tubería. Y son situaciones que uno puede controlar fácilmente en el proceso constructivo. Mm, bueno, no sé si hay algún tipo de pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Podemos contestar algunas preguntas o seguimos? Hola, buenas tardes. Fernando, buenas tardes. Javier, pues yo creo que continuemos porque por el momento las cosas están siendo claras, ¿no?
Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir. Cualquier pregunta que tengan, tranquilos, pues van interrumpiendo y vamos definiendo de pronto o solucionando las consultas que ustedes tengan. Correcto. Bueno, vamos a mirar un poquito ya a detallar cuáles son los tipos de controles muy generales, ¿no es cierto?, de lo que se ha hecho a través del tiempo. Como les digo, esta es una experiencia compartida. El ingeniero Jorge Galindo, pues, tiene muy buena experiencia en todo este tipo de temas. Él va a dictar la segunda charla, que es el 7 de mayo, que están cordialmente invitados. Ojalá pues, tengan la oportunidad de tomar los 4 módulos. Lo que comentaba pues Andrés Beltrán al comienzo, que es nuestro gerente de mercadeo, la idea es que ustedes obtengan un certificado, que me parece que también es interesante, de pronto, si tienen algún tipo de situación en cuanto a que sean consultores o que sean contratistas. Obviamente estos certificados compartidos con ADL, Drywall y les va a dar pues, un input para sus diferentes proyectos. Y lo otro es que pueden contar con ADL, Drywall y con Fiberglass Isover para, de pronto, para asesorarlos en los diferentes proyectos, ¿no? Veríamos la forma de cómo lo podemos canalizar y con mucho gusto podemos resolver las situaciones. Obviamente, cuando uno ve estos módulos, esta teoría, va a tener o vamos a tener mucho más claro cuáles son al menos los conceptos básicos para poder definir y para poder solucionar los problemas en sitio, ¿no? Que es lo más complicado. Entonces, vamos a mirar un poco el tema de cuartos de máquinas, ¿no es cierto? Cuartos de máquinas. Aquí vemos el problema, ¿no es cierto? Donde uno encuentra, este es un corte de un cuarto de máquinas, de un hidroflow, básicamente donde está la bomba, y donde está pues absorbiendo agua y que va hacia los consultorios o hacia el apartamento, hacia los sitios o las oficinas para repartir el agua. Entonces, aquí en este tipo, digamos, de problemas encontramos muchos puntos que hay que solucionar. Entonces ven por aquí diferentes numeritos, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver uno por uno, por ejemplo, cómo debemos solucionar el problema de ruido que genera estos aparatos, toda esta tubería, toda esta vibración, que usted sabe que la bomba pues genera una vibración con unas frecuencias bajas y una potencia sonora alta que hay que controlar aquí en sitio, en fuente. Y obviamente hay que tener en cuenta todos estos numeritos aquí, es una solución que vamos a ver en este momento. Entonces, por ejemplo, el 1, vamos a ver cómo pudimos solucionar el tema del ruido aéreo por el cielo raso, ¿cierto? Por el cielo raso y la cubierta. El 2, el ruido de vibración por piso, que es uno de los puntos más críticos y más problemáticos para solucionar y que se debe solucionar, o si no vamos a tener pues un problema grave. Los pases de exhaustos, la tubería, qué debemos hacer con la tubería y la salida de esa tubería en los muros, el ruido aéreo por muros, básicamente por los montajes verticales, por acoples, ¿cierto? Los diferentes acoples de la tubería, por puertas y por vanos, que ustedes también hay que tener en cuenta que todo este tipo de cuartos de máquina deben tener unos vanos y unos puntos de ventilación, pues para no apagar la bomba, para que la bomba tenga ventilación normal y deben dejarse abiertos, pero eso pues tiene solución que ya vamos a ver con unas trampas de ruido típicas que pueden ser una solución para algún caso. Entonces vamos a ver un segundo el cielo raso, por ejemplo, nosotros hemos trabajado estos cielos rasos negros que ustedes ven aquí, a mano derecha, son unos cielos rasos en lana de vidrio con unos acabados en mat de fibra de vidrio que viene de 2 pulgadas, 1 pulgada de espesor, dependiendo del grado de absorción, el porcentaje de absorción que requiramos en ese cuarto de máquinas. Puede venir de color negro y viene sobre una perfilería autoensamblaje. Sí, sí. Dale. Qué pena interrumpirlo. Tranquilo. Mira, en alguna ocasión yo tuve un cliente el cual presentaba ruidos en el edificio, en el apartamento. Era porque la persona que
desarrollar únicamente conexiones entre apartamentos con placas drywall, perdón, con placas de superboard. No tenía ningún tipo de aislamiento termoacústico. Y nosotros en su momento le dimos solución con espuma de poliestireno. ¿Ese qué tipo de ruido es? Y lo que pasa es que en su momento fue muy costoso haber hecho esa intervención. ¿Qué tipo de solución le pudimos haber dado? Porque siempre me quedé con la duda a ver si había otra forma de hacerlo. Sé que se puede hacer con aislamiento de placa de fibra de vidrio, ¿es? Sí, sí. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Aló. Perdón, ¿me repite? ¿Me recuerda su nombre? ¿Su nombre? Vladimir Chacón. Vladimir, bueno, no va a ser el tema de este módulo el control de ruido entre paredes, por ejemplo, de habitaciones. Va a ser el próximo módulo, lo va a dirigir Jorge Galindo y va a tener mucha información de eso. Yo lo que le puedo decir es que hemos solucionado este tipo de problemas adhiriendo membranas acústicas. Una membrana acústica es un manto, es un producto tipo manto asfáltico que viene en rollos de 10 metros por 1 metro de ancho, 3 milímetros de espesor, y se combinan por su espesor tan escaso, se puede adherir básicamente al muro existente, ¿no es cierto? Y podemos también trabajar un muro adicional en drywall con productos en lana de vidrio y terminados en fibrocemento. Habría que verificar cuál es el espacio que tenemos, ¿no es cierto?, para poder colocar este montaje, y obviamente entre más ancho es ese montaje, pues mayor control de ruido van a tener. Lo que entendí era que eran como 2 espacios de habitaciones, algo así, de vivienda. Ese tipo de ruido es de frecuencia media, que es pues la conversación que estamos teniendo en este momento, es una frecuencia media que la controla fácilmente los productos de fibra de vidrio nuestros. Y la membrana acústica es una adicional para poder controlar las frecuencias bajas que podrían existir en este tipo de espacios, como por ejemplo un equipo de sonido, una lavadora. Entonces es una combinación de materiales, de espacio de aire que te va a dar como la solución ideal para esa situación. Bueno, vamos a seguir. Les comentaba que en el cielo raso estamos hablando de los cuartos de máquina, ¿no es cierto? Lo que nosotros esperamos es, obviamente, colocar material absorbente en cielos rasos y muros. Aquí en el caso de cielos rasos, por ejemplo, tenemos 2 tipos de producto, el Black Theater, que les comentaba, que es de color negro, que va sobre una perfilería autoensamble, y un producto muy similar también nuestro de Fiberglass y Sober, que es el Clouds, que también viene en 1 o 2 pulgadas de espesor y viene de color blanco. Entonces, el color pues realmente es el gusto del cliente, pero la solución pues cualquiera de los 2 productos va a ser muy importante en la absorción en fuente de lo que pueda generar el ruido que pueda generar la máquina. Esto nos va a bajar la potencia sonora del equipo y va a salir menos ruido, por decirlo así, de la fuente hacia los lados. Bueno, entonces este fue un tipo de... Perdón, un segundito. Perdón. Sí. ¿Este es el que viene con un foil de aluminio? No. Este es un producto de... Él puede venir con una densidad media, que son unos 64 kilos por metro cúbico, o una densidad alta, que son 96 kilos por metro cúbico. Y vienen con una, no con foil, sino con un mat de fibra de vidrio, un mat absorbente, ¿sí? Perforado completamente, que viene adherido completamente a la fibra de vidrio. Y obviamente la película, pues, tiene muy poco espesor. Lo que nos permite es dar un acabado agradable para los espacios que queramos en determinado momento controlar. Entonces, el foil de aluminio lo trabajamos en otro tipo de productos. De pronto, con la charla de Jorge van a ver, por ejemplo, la Frescasa, que tiene un foil, pero ya son barreras corta vapor, ¿no es cierto? Que si es necesario también en estos casos, tenemos materiales también que tienen foil de aluminio con densidades altas. Ese es el mismo, disculpe, ¿ese es el mismo que utilizan en los cinemas? En los cinemas, exactamente. Los cinemas de Cinecol, bueno, casi todos los cinemas
Todos los cinemas tienen el producto nuestro en cielos rasos. Ese es el Black Pero Theater. ese va a o sea, ese queda a la vista. Y eso no es tan Queda pesado. ¿Qué con- peso tiene eso? No, eso no es pesado. Mire, eso, el metro cuadrado puede estar en 1,5 libras. No alcanza el kilo. En Por 2 eso usted dijo pulgadas. que se podía manejar con la papelería autoensamble. Correcto, correcto. Sí, Vale, señor. gracias. Ok. Disculpe, Listo. don Fernando, una Don pregunta. Fer, entonces vamos a continuar. Entonces recordamos para las personas que quieran hacer sus preguntas, nos las dejen ahí en el globito del chat y nosotros vamos a abrir otro espacio más adelante para ir haciendo las preguntas. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Más adelante, entonces, Andrés me da el espacio y hacemos las respuestas pues, para cada caso. Vamos a ver entonces aquí cómo se solucionó, por ejemplo, en este cuarto de máquinas, el ruido por vibración que genera el equipo por sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, si no tuviéramos este tipo de pisos absorbentes, pues ese ruido que genera el equipo nos va a llegar aquí a la placa de concreto y a su vez a las vigas y a las columnas. Entonces es necesario colocar un piso fonoabsorbente, ustedes los ven aquí detallado, en donde se trabaja, esto se llama Acoustic Control BP, el que está en la parte de abajo, se coloca un sufridor, que es un polietileno o una tela asfáltica, y el piso, el mortero de pega para el acabado final. En este caso, pues no se va a colocar mortero, no se va a colocar ningún tipo de acabado, sino que encima va directamente ya las guías metálicas para poder colocar el, 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 el aparato, ¿no? El equipo. Y en la mitad de ese mortero o de ese acabado en concreto se coloca una malla electrosoldada que también debe ser diseñada por un ingeniero calculista porque depende pues obviamente del peso que va a soportar este piso. Se debe dilatar todo el perímetro con el mismo producto para evitar el contacto o que el contacto con la placa o la vibración de esta bomba pues llegue directamente al muro. Entonces, obviamente, esta dilatación nos va a permitir evitar ese contacto directo entre el piso y el muro o la columna o la viga. Este es un piso fonoabsorbente muy eficiente que soluciona casi que el 90% del problema del ruido de vibración que genera estos equipos. Lo otro es que estos equipos afortunadamente ya vienen con unas mogollas, se dice vulgarmente, son unas mogollas, son unos materiales que vienen combinados con metal y con caucho, ¿no es cierto? Y con resortes para que también sea absorbido en este punto parte del ruido por vibración que generan las máquinas. Bueno, aquí también podemos ver, por ejemplo, el control de ruido que se está generando en la tubería. Estas son unas cañuelas que vamos a ver un poquito más adelante, media cañas en lana de vidrio, que nos permite también absorber el ruido que pueda generar todos los líquidos que vengan por esa tubería y así pues bajar el ruido que puedan generar ellos. Hay otro tipo que lo vamos a Una ver más pregunta. adelante, otro tipo, digamos, de control de ruido en cuanto a las tuberías. Estas tuberías pues vienen adheridas a la placa de concreto a través de unas cuelgas que también vienen fonoamortiguadas y que definitivamente pues nos solucionan también el problema por el ruido que se pueda generar por vibración. Bueno, permítame un segundito. Pasó. No, una pregunta, si me permite, antes de continuar rápidamente. Sí, O sea, veo que en el dibujo de la losa, de la pequeña losa, hay unas dilataciones que me imagino que son laterales y sobre esas dilataciones en la parte de abajo también como una separación de mortero, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a determinado tiempo esas dilataciones, esos protectores se cambia o tiene ya un tiempo definido? No, realmente encima pues va a ir o un acabado o va a ir un guardascobas. Y fuera de eso, pues viene sellado, ¿no es cierto? Eso viene sellado con un cordón de silicona acústico que Correcto. nos va a permitir evitar que la humedad, por ejemplo, lo afecte. Pero realmente este tipo de proyectos y de obras duran lo que dura el proyecto.
que hay que hacer un, qué sé yo, un cambio de muros, que hay que ampliar. Entonces, realmente este sistema no va a tener este tipo de problemas. Ah, De ya, gracias. problemas. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces. Estamos hablando de los exhaustos, del tema, digamos, de los pases de la tubería en las placas de concreto en los muros. Pues importante, la perforación que se abra se debe sellar con la membrana acústica que les comentaba, ¿no es cierto? Y un material viscoelástico que puede ser un caucho para evitar el contacto directo de la tubería con esa vibración que trae hacia las placas de concreto. Entonces deben ir dilataditas, deben ir aisladas para evitar ese tipo de situación. Y como ustedes ven aquí al lado izquierdo, estas son las cañuelas, que son medias cañas que se colocan alrededor de la tubería. Por eso es tan importante en el tema del diseño dejar espacios amplios para poder colocar ese tipo de cañuelas, que muchas veces no lo encontramos. Más adelante vamos a ver unas fotografías que nos ha tocado hacer para poder controlar ese ruido que generan los fluidos a través de la tubería. Bueno, el ruido aéreo por muros, aquí pues la idea también es colocar en los muros el Black Theater, el mismo Black Theater que vimos en los cielos rasos, o también el Clouds de color blanco, que también sería interesante pues poder colocar dependiendo ahí sí ya del gusto del cliente, ¿no? Ahí no tenemos otra opción, pero aquí obviamente se pueden trabajar densidades diferentes, ¿sí? Dependiendo del tipo de ruido que esté generando la fuente. Y si encontramos de pronto al lado, qué sé yo, oficinas o algún sitio un poco más privado y que necesite un control de ruido adecuado. Bueno, el ruido de vibraciones en acoples, que también es muy interesante, pues de pronto tener en cuenta. Bueno, aquí vemos los diferentes tipos de elementos que nos puede servir también para el control del ruido. En las bases, por ejemplo, fonoamortiguadas, que hablábamos que era una combinación de materiales viscoelásticos, ¿no es cierto? Como el caucho, puede ser metal caucho, o también hay situaciones de cuelgas amortiguadas acústicas que lo que nos permiten es que la vibración que genera el tubo pues la va a absorber estos elementos encauchetados o estos elementos también metálicos, por ejemplo, como soportes para las bombas que generan ese tipo de ruido o combinación de acoples, también plásticos con metal. Esta es otra cuelga, por ejemplo, un poco más sencilla que esta que ustedes ven aquí en la parte superior. Esta es un poco más económica y también pues depende del tipo de tubería, pues va a depender también el acople o la base pues que se va a colocar dentro de ese tipo de situaciones. Bueno, el ruido aéreo por puertas, pues también hay que solucionarlos. Hay diferentes tipos de soluciones. Esta es una, ¿no es cierto?, en donde lo que hacíamos era, pues simplemente colocar una puerta entamborada metálica con metal calibre 24. Le colocamos un material que llamamos Acoustic Control BP, que viene de 1 pulgada de espesor más 6 milímetros, que son las membranas acústicas. Es de los productos de mayor control de ruido que ustedes puedan de pronto tener para sus diferentes proyectos, pero es necesario colocar este tipo, digamos, de material que es un poco más costoso, pero que obviamente pues la puerta por su espesor tan pequeño nos toca controlarlo en este espacio pues también pequeño. También hay formas de controlar los marcos, entonces los marcos, como por lo general vienen vacíos, ¿no es cierto? Es necesario rellenarlos, puede ser con acustifibra, puede ser con frescasa. Todo el perímetro de la puerta, por ejemplo, debe ir encauchetado con caucho, básicamente. En la parte de abajo, pues hay unos elementos que también se pueden trabajar como control de ruido, en donde cuando se cierra la puerta se baja como una especie de guillotina, ¿no es cierto?, que es una guillotina metálica combinada también con caucho y nos evita pues que el ruido salga por esos puntos que son muy críticos en las puertas. Muchas veces
encontramos espacios de hasta 2 centímetros y es importante de pronto dejarlo con este tipo de control en la parte inferior. También pues el detalle de la puerta, ¿no es cierto?, encajando en el marco, pues debe tener una muelita para evitar que haya una transmisión de ruido directa por ese punto. Ok, por último, aquí en cuartos de máquina, vamos a ver el tema de los vanos, ¿no es cierto?, de los sitios donde tenemos perforaciones para que haya ventilación y obviamente cada caso tiene una solución diferente, pero pues estos son como los casos más típicos que hemos visto. Aquí vemos un corte de este silenciador que ustedes ven a mano derecha. Entonces, lo que realmente se hace normalmente es hacer una caja, ¿no es cierto? Puede ser en fibrocemento, por lo general se hace en fibrocemento la caja. Se encapsula, se rellena con black theater de 2 pulgadas y se dejan unas aletas perimetrales que ustedes ven aquí a mano derecha para que permitir el paso del aire, de la ventilación, a través de esas aletas y parte de ese ruido que genera ese aire, pues lo va a absorber esa fibra o esa lana de vidrio que colocamos dentro de ese silenciador. Este es otro silenciador también el básico, muy normal que se trabaja en fachadas, por ejemplo, donde encontramos una entrada de aire exterior, una trampa, ¿no? Y en la parte inferior la salida del aire. Ok, entonces, bueno, este es el tema de tanques de agua. Aquí vemos diferentes soluciones, de pronto dentro de la planta que habíamos visto inicialmente como corte, aquí vemos la planta eléctrica, vemos las trampas de ruido en los muros con vanos abiertos para ventilación, vemos pantallas acústicas en donde colocamos Acoustic Control FB, que es este producto que ustedes ven aquí, adheridos directamente al muro, por ejemplo. Estos son casos cuando el ruido de la planta es demasiado alto, debemos controlarlo hacia sitios que necesitan más control de ruido. Encontramos también pues, las puertas acústicas que ya hablamos, ¿no es cierto? Las salidas de los exhaustos o de la tubería, las bases amortiguadas para la planta eléctrica. Aquí hay una solución donde se coloca, por ejemplo, doble muro. Este es un muro en concreto, este es un bloque 5, si no estoy mal, y en la parte interior se coloca un Acoustic Control FB. Este es un control de ruido también crítico y bastante fuerte para poder solucionar el ruido que pueda estar generando en determinado momento la planta eléctrica. Bueno, aquí vemos lo que acabamos de ver, un poquito más detallado, el cielo raso, ¿no es cierto? El cielo raso y los muros, con el Black Theater de la Klaus, lo mismo para los muros, el piso amortiguado debajo de la planta eléctrica. El control de ruido por tubería. Perdón, una pregunta. Sí. No, era una anotación. Hay varios, no nos permite el discurso. Se está escuchando un eco, Fernando, se está escuchando un eco mientras habla, como si hubiese otro dispositivo al lado suyo tomando ese ruido precisamente. ¿Como un eco? Reverberancia, sí, señor. Sí, ok, vamos a ver si se soluciona. Bueno, yo no tengo nada aquí, no tengo equipos adicionales prendidos. Aprovecho mientras está ahí mirando. Le hago una pregunta. ¿Usted nos puede compartir todas estas diapositivas a los correos electrónicos de nuestros clientes que están en estos momentos conectados con nosotros? Sí, yo creo que sería interesante, más que todas las imágenes. Claro, eso lo vamos a hablar con ADN, entonces
¿no es cierto? Y definimos entonces cómo podemos hacer ese tipo, digamos, de comparticiones. Miren, este es el detalle, ¿no es cierto?, de la acústica control BP, como pisos fonoabsorbentes, ¿no es cierto?, en donde se ve la dilatación del acústica control BP, el acústica control BP encima de la placa de concreto y el acabado final. Bueno, vamos a ver un poco el tema de ascensores y tuberías. Hay dos ejemplos que hemos tenido muy claro en el Hotel Marriott de Bogotá, en la calle 26, donde el problema en la tubería, que pues, en este momento no estaba aislada, generado pues, realmente unas pérdidas en plata por el no aislamiento de 86 millones de pesos al año. Eso lo calculamos pues, verificando el desperdicio de lavado, ¿no es cierto?, en cuanto a los BTU por hora, equivalente a 42.68 metros cúbicos de gas natural, y tomando un costo de gas de 689 pesos por metro cúbico, que nos da una pérdida por hora de 29.000 pesos, y al año 86 millones de pesos. Vamos a ver cómo solucionamos este problema. El primero. Y el segundo es un tema de ruido que se generaba a través del foso de ascensor, con el ascensor, y obviamente pues el ascensor a través de su recorrido en cada uno de sus costados, de sus lados, pues habían, por ejemplo, en un lado habitaciones, en el otro lado un auditorio, y hacia mano derecha restaurante. Pues vamos a tomar estos dos problemas y cómo se solucionaron. El problema de la tubería, pues instalamos cañuelas, 4.800 metros lineales de tubería de agua caliente de pulgada y media de espesor, 324 para máquinas de lavado y 1.000 metros de tubería de agua caliente de 6 pulgadas. Aquí ustedes ven las cañuelas que pues básicamente instalamos en el hotel. Y como solución al uso de ascensor, pues debimos instalar un producto diferente en cada uno de los costados para poder solucionarles el problema que generaba el ascensor a medida que subía o bajaba. Entonces, en la parte de atrás ustedes ven la membrana acústica adherida mecánicamente al muro. En el costado lateral hay una frescasa eco de 3 pulgadas y media adherida también mecánicamente al muro, y en la parte izquierda el Acoustic Control FB, que este era pues el costado donde estaban las habitaciones, y obviamente necesitábamos un control mucho más fuerte para poder solucionar el problema de ruido que generó pues el ascensor. Así buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué pena esas cañuelas? ¿Hasta qué diámetro vienen? Máximo, ¿qué diámetro vienen? ¿Hasta qué tuberías? 12 pulgadas para construcción, ¿no? Arquitectura, 12 pulgadas. Ya para industria, por ejemplo, podemos tener diámetros, ustedes se imaginen, porque pues los productos nuestros tienen una densidad media que permite en determinado momento dar la curvatura que se requiera, pero ya es para la industria, ¿no? Básicamente. Pero para construcción, con 12 pulgadas, hasta 12 pulgadas tenemos cañuelas. Y espesores pueden venir de media pulgada, de 1 pulgada, de 1,5, de 2 pulgadas, y ese espesor, pues realmente el espesor nos va a definir el control de ruido que requiera cada situación. Entre mayor espesor, pues mayor control de ruido va a tener. Arquitecto, una pequeña pregunta. Pero el ruido, en ese caso, ¿el ruido lo determina el espesor o en sí el área total? Porque pues estamos hablando de que dependiendo del calibre, ¿no? Sí, correcto. Entre la situación en obra, ¿no es cierto? O sea, depende, no es lo mismo, por ejemplo, cuando se genera el ruido al comienzo del hidroneumático, ¿no es cierto? Cuando ese tubo está muy cerca del hidroneumático, el ruido ahí es superior que cuando llegue, por ejemplo, al último piso. Entonces, obviamente, o, por ejemplo, en los cambios en los codos, ¿sí? Él viene vertical y pasa a ser horizontal. Esos cambios en los codos, por ejemplo, va a tener también otro tipo de ruido un poco más alto, y ahí es donde debemos definir cuál es el espesor. Más espesor,
lo determinamos en el momento de la obra, las situaciones, las longitudes, porque muchas veces no es necesario encapsular toda la tubería, sino hasta 1 metro escogido, dependiendo de la longitud total de esa tubería, ¿no? Es el sistema pues, de tubería. Aquí a mano derecha, por lo que hablábamos anteriormente, nosotros podemos generar algún tipo de cordón en fibra de vidrio o elástico para evitar que el tubo entre en contacto directo con el concreto o con la placa de fibrocemento, lo que ustedes pues tengan en obra. Entonces, lo que se requiere siempre es cambiar como esa materialidad para que el tubo y el fluido pues no entren en contacto directo con la placa de concreto. Es evitar esa transferencia, digamos, de ruido en frecuencias bajas, ¿no es cierto?, por la estructura con ese tipo de situaciones. Bueno, vamos a ver un poquito el tema del ruido impacto. Hay que tener muy en cuenta los sistemas constructivos que estábamos hablando ahora, pues verificar todos los recintos a donde podría llegar este tipo de problema por transfer, por ruido, por vibración. Debemos ver los elementos constructivos, las formas de las uniones de todos los elementos, los materiales, la modelación, si hay parejas de recintos, cuál es el emisor, cuál es el receptor, un poquito el sistema constructivo y otro también en la geometría, ¿no? Porque muchas veces hay espacios acoplados que uno no se da cuenta, y si no lo tiene en cuenta y si no hay un control en esos espacios acoplados, pues obviamente vamos a tener el problema de ruido. Es este caso, por ejemplo, que ustedes ven aquí abajo. Uno es este que pues se trabaja mucho más fácilmente porque es simplemente generar un elemento aquí como el Acoustic Control FB o el BP o el Fonoflor. Hay muchos productos que pueden solucionar el problema dependiendo qué fuente hay en la parte superior. O este que son ya espacios acoplados que es muy diferente la solución que hay que dar acá como que la que hay que dar en este punto o por debajo. Y otro tema que también deben tener muy en cuenta son los puentes acústicos, porque muchas veces uno puede solucionar el problema del piso, ¿no es cierto?, completamente, pero si ustedes dejan un defecto constructivo al no dilatar, por ejemplo, uno de los muros, pues ahí se determina un puente por donde pueda pasar el ruido estructuralmente. O que dejen, por ejemplo, un dilatador en el medio o varios dilatadores sin ningún tipo de soporte elástico en la parte de abajo, pues también va a generar un puente acústico por donde se va a pasar el ruido en frecuencia baja. Bueno, aquí hay varias soluciones, ¿no es cierto? Este es el más exigente en cuanto a control de ruido, el Acoustic Control BP, que ya lo vimos. Hay otro, por ejemplo, que es el Fonoflor, que es un producto similar, sin la membrana acústica, sin ninguna membrana acústica, es el Fonoflor, pero el mismo sistema de construcción o de ejecución de obra. Importante colocar el polietileno sobre la fibra de vidrio o sobre la membrana acústica para evitar la transferencia de masa, ¿no? Para proteger un poquito el producto. Y la malla electrosoldada debe en la parte intermedia del piso de concreto, ¿no? Aquí vemos una solución, por ejemplo, con membrana acústica y un Acoustic Control BP. Es un poco más exigente también, pues seguramente tenemos algún tipo de espacio muy ruidoso que generaba bastante ruido de impacto. Se puede trabajar, por ejemplo, muy fácilmente debajo de pisos de madera, en donde pues, lo que hicimos es colocar básicamente la membrana acústica sin ningún tipo de adherente, sin ningún tipo de pegante, una al lado de la otra, y sobre esta se coloca el piso como normalmente se coloca el piso de madera. Y por último, aquí vemos una instalación sobre un piso de concreto donde pues ustedes ven que no hay ningún tipo de adherente pues adicional. También la idea es que vaya dilatada por el perímetro con el mismo producto, la parte vertical, y evitar la transferencia pues de ruido generado por vibración hacia el muro.
Arquitecto, ¿qué tan efectivas son las espumas acústicas? Las espumas acústicas, como yo recuerdo, por ejemplo, Jumbolón, ¿no? Jumbolón, son productos que tienen celda cerrada, no tienen, celda abierta y obviamente para controlar ruidos de impacto que genere, por ejemplo, un gimnasio o que genere algún tipo, digamos, de salón comunal, pues no van a ser muy funcionales para ese tipo de situaciones. Entonces, por eso se recomienda mínimo 2 capas de membrana acústica, mínimo 2 capas de membrana acústica, pero ojalá tuvieran lana de vidrio, o sea, un oro, un Acoustic Control BP o FB, porque va a conformar el efecto masa-resorte-masa muy bien, que no lo tiene la espuma. La espuma tiene ese efecto en la parte acústica. Bueno, aquí hay una medición real en donde pues medimos con nuestro analizador, que también es un soporte que está pues disponible para ADL, para sus clientes, en donde tomamos mediciones antes y después. O aquí hay una medición, por ejemplo, sin ningún tipo de aislamiento, y aquí hay una medición con el aislamiento tipo membrana acústica, y lo que nos bota el aparato es unas curvas donde ustedes ven la curva azul, por ejemplo, en la parte de abajo, sin ningún tipo de aislamiento, la curva roja, perdón, al revés, la curva roja sin ningún tipo de aislamiento, la curva azul con aislamiento, vemos las frecuencias en el eje X y vemos la cantidad de decibeles o pérdida de transmisión de decibeles en el eje Y. Entonces, por decir algo, aquí con nuestro producto, ¿no es cierto?, con nuestro producto con aislamiento, pues va a reducir 37 decibeles más o menos en frecuencia baja, y sin ningún tipo de aislamiento está llegando a 30 decibeles. Estas son situaciones que nosotros podemos trabajar fácilmente con los equipos, y hemos cerrado pues negocios con estos soportes técnicos, con software y equipos donde pues le decimos al cliente qué puede esperar de nuestros productos y sistemas si lo colocan, y qué puede esperar si no lo colocan, para que tengan la tranquilidad de que hay un objetivo acústico medible y se puede llevar el equipo y efectuar las mediciones para que tengamos pues la certeza de que va a funcionar los tipos de montajes que se requieren en cada proyecto. Arquitecto, hay unas aplicaciones que se descargan por... ¿Aló? Sí. ¿Qué tan efectivas son esas aplicaciones que se pueden descargar al celular para hacer mediciones de decibeles? O sea, ¿son muy aproximadas o tienen muchas margen de tolerancia? Sí, lo que pasa es que ese tipo, digamos, ese tipo de software, ¿no es cierto?, que uno baja y puede llevar tranquilamente en su celular, es una respuesta plana, o sea, es una medición que da un promedio en todas las frecuencias del ruido que pueda generar la fuente. Pero para un análisis acústico no funciona, porque lo que necesitamos nosotros es conocer realmente cuál es el comportamiento frecuencial de la fuente, o sea, cómo se comportan frecuencias bajas, cómo se comportan frecuencias medias y cómo se comportan frecuencias altas. Eso nos da una idea general, porque muchas veces nos dan esa información. Mire, tengo la medición, son 70 decibeles, pero son decibeles planos, son decibeles lineales, que no nos va a servir mucho para verificar o definir cuál es el tipo de solución. Bueno, aquí vemos varios casos, ¿no es cierto?, en donde lo que nosotros pues nos ha ido bastante bien es con este tipo de solución, en donde aislamos. Por ejemplo, esta es una placa de concreto en último piso, que se aisló con un producto que se llama Roof Insulation, que es un producto de alta densidad de 3/4 de pulgada, y que nos va a dar un aislamiento bastante alto en la parte de control de ruido y temperatura. La placa de concreto, dejamos una cámara de aire, el drive, y encima de ese yeso cartón se le colocó un producto nuestro que es la frescasa con papel. Hay casos, y una pregunta que hicieron anteriormente, que es necesario colocar la frescasa con foil, porque el foil nos va a permitir
generar una barrera cortavapor cuando hay cambios de temperatura. En Bogotá, por ejemplo, en La Calera, pues se puede solucionar bastante bien con este tipo de productos. En Río Negro, por ejemplo, también se puede hacer, cerca a Medellín. Bueno, habrá en cada ciudad alguna ciudad también que tenga este tipo de problemas y se puede solucionar. Pero también se puede trabajar, por ejemplo, en cavas refrigeradas contra circulaciones de mayor temperatura. Hay que mirar cada caso específico para verificar si requiere la barrera cortavapor o no la requiere. Está una solución con un aislamiento termoacústico para cubiertas metálicas, el ATAC, donde se coloca el producto encima de la estructura. Este es otro tipo de solución, por ejemplo, una combinación de membrana acústica. Si ustedes ven, esta membrana acústica tiene una estructura en guayas adicional a la estructura del silobazo de drywall, de yeso cartón. Esto nos permite esta doble cámara, pues doble cámara de aire, que es la primera que encontramos entre el silobazo y la membrana. La segunda entre la membrana y el entrepiso. Eso nos da mucho más obstáculo para el ruido y nos va a bajar el ruido que pueda generar la fuente. Es una buena solución para un control de ruido de baja frecuencia. Y aquí está el Klaus, por ejemplo, instalado directamente debajo de la placa, donde pues es un producto de color blanco agradable y que nos permite también una absorción adecuada para este caso, control de ruido. Arquitecto, una pequeña pregunta. Tranquilo. En este caso también ya vienen determinados los acabados, dependiendo del gusto del cliente, o ya está estable. Realmente nuestros productos por lo general no son productos que deban ir a la vista, la mayoría. Sí. Porque son productos que van encima de un cielo raso, entre muros. Pero hay excepciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cloud. Sí, correcto. Son dos sistemas o dos productos que pueden quedar a la vista sin ningún problema. Depende también del gusto del cliente, ¿no? O de la situación de obra. Yo he visto, sí, claro. Gracias. Hay cloud, por ejemplo, instalados en bibliotecas de escuelas distritales en Bogotá, en Cali, que dan un acabado bastante agradable. Pasan, mejor dicho. Bueno, este es el proceso. Ya vamos a terminar, tenemos unas dos diapositivas más. Este es un proceso de instalación de los sistemas aislantes, ¿no es cierto?, que hablábamos, en donde lo que nos va a permitir este tipo de solución es el tema de masa resorte, en donde el resorte actúa como resorte de nuestro producto y obviamente hay que dilatarlo para evitar la transferencia del ruido o de temperatura, cual sea el caso, hacia las columnas o hacia las placas o hacia las viguetas. Y obviamente instalar toda la dilatación en el perímetro para evitar este tipo de situaciones en obra. Y aquí hay un proceso de instalación correcta, ¿no es cierto?, que también pues, va a estar disponible para ustedes en el momento que lo requieran. Esto ya lo hemos hablado, simplemente es como el paso a paso de qué se debe hacer inicialmente, cómo debe ser el dilatador. Hay otro tema, por ejemplo, del secado prematuro de las placas de concreto. Hay que darles pues el tiempo normal, que son 28 días, para que no vayamos a tener problemas de humedad posteriormente en nuestra instalación. Bueno, yo creo que eso es básicamente. Si tienen dudas, preguntas adicionales, no sé, Andrés, si hay algo. Bueno, nuevamente agradecerles, no sé si tengan... ¿Listo, Andrés? Buenas tardes. Buenas Fernando. tardes. Señor. Tenemos una pregunta en el chat. Sí. ¿Todos los productos mostrados están disponibles en Colombia?
Todos, sí señor, todos son producidos en la planta de Mosquera, Cundinamarca o en la planta de Bucaramanga. Todo lo que hemos visto aquí está disponible. Cuando las fuentes ¿qué recomendaciones se deben seguir para respetar las necesidades de volumen de agua para el buen funcionamiento de la fuente y la personalización de la misma? Encontré, no escuché la pregunta. Lo que sucede es que necesitamos... Fernando, ¿me confirma si me escucha bien? Sí, lo escucho bien. Andrés, entonces voy a ayudarte. Vamos a ver si se me escuchan sin eco. Hay un problema, parece, a veces puede molestar el internet un poco con eso. Bueno, vamos a comenzar entonces a leer algunas preguntas. Para los pisos flotantes, donde Toca no que remates con paredes. cierren los micrófonos porque no se escucha. Toca que cierren los micrófonos. Vamos a pedir por favor nuevamente para que cierren los micrófonos, por favor. Todavía hay personas que tienen el micrófono abierto. Agradecemos que lo cierren, porfa. Por favor. Abiertos a decisión. Muy importante en estos webinars cumplir con la condición de cerrar los micrófonos para que tengamos una muy buena calidad en la presentación y podamos escuchar toda la pregunta. Vamos a pedir nuevamente que cierren los micrófonos. Todavía hay personas que los tienen abiertos. Ok, vamos a repetir la pregunta, don Fer. A ver si me la puede escuchar bien. Ok, para los pisos flotantes donde no hay remates con paredes, ¿qué se recomienda para realizar el remate? ¿Qué se recomienda? La última parte no te escuché bien, Andrés. Si es lo que le gusta ver a su mamá. Mario Están los Posada, ya micrófonos no abiertos, están abiertos. No, escucho otras personas por allá. Andrés, ¿me escuchas? Disculpe, en este módulo no hay forma de que ustedes directamente apaguen los micrófonos. Sí, de acuerdo. Normalmente sí. Justamente hoy tuvimos un problema con nuestro soporte técnico. No, parece que no lo pudo, el programa no le permitió hacerlo hoy, ahora justo en este momento, porque normalmente la plataforma permite justamente controlar que todos tengan el micrófono cerrado, pero para la próxima sesión seguramente lo garantizamos que no vamos a tener este problema. Normalmente lo que sucede es que nosotros somos quienes habilitamos el micrófono. Creo que ya todos cerraron el micrófono. Les vamos a repetir nuevamente la pregunta, don Fer. Para los pisos flotantes donde no hay remates con paredes, ¿qué se recomienda? ¿Me escuchan? Sí, señor, yo lo escucho, pero se le fue la onda a Andrés. Sí, Fernando. Sí, cuéntame. Hablas con María Fernanda, creo que ya me estás escuchando, ¿sí? Sí. Ok, entonces les estaba comentando que yo tomé nota de las preguntas y de las personas pues que las iban haciendo. Entonces la primera pregunta del señor Alfonso es, ¿hay algún producto que podamos instalar antes de un alistado de piso? Pues realmente la forma de hacerlo es encima de la placa de concreto, si estamos hablando de ruido impacto, encima de la placa de concreto que debe ir nivelada, se coloca el aislamiento nuestro. Encima de ese aislamiento viene un sufridor, que es un polietileno, después ya viene el mortero, el acabado que él está comentando. Básicamente ese es como el proceso. Obviamente está disponible ese gráfico para que quede la duda más, pues quede mejor aclarada, ¿no?
Ok, gracias. La segunda pregunta de John Patiño es, en el tema de Acoustic Control, ¿este sistema solo se puede utilizar en un sistema liviano? No, 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 no. Este tipo de sistema se puede utilizar en cualquier tipo de materialidad, ¿no es cierto? Cualquier tipo de materialidad, madera, fibrocemento, concreto, steel deck, cualquier tipo de materialidad podemos trabajar el producto. Gracias. La tercera pregunta es, dependiendo del tipo de ruido, ¿se hace el tipo de tratamiento a utilizar o hay algún tipo de tratamiento o material ya estándar? No, depende de la fuente. Lo que hablábamos era, pues, definir muy bien cuál es la fuente para poder definir cuál es el producto a instalar. Entonces, hay sistemas muy sencillos como doble capa de membrana acústica, que se puede instalar para ciertos casos, para los casos menos críticos, o el producto acústico Control BP, que sería el más crítico dependiendo del caso. Habría que mirar cuál es el caso para poder mirar la solución. La siguiente pregunta es, ¿este sistema de acústica aplicada para puertas antipánicos de auditorio conserva la acusticidad del recinto en sitios o lugares instalados? Sí, estos componentes pues vienen unidos a todo el sistema o toda la materialidad del auditorio. Entonces, en los cálculos se tienen en cuenta todos los tipos de productos o materiales que se van a instalar. Se hacen los cálculos si definitivamente pues debe ser una puerta en madera porque es necesaria, aunque no hemos tenido esos casos, pues se trabaja la puerta de madera. Si es metálica, definitivamente, y se ha trabajado estas puertas antipánico metálicas, tampoco tiene inconveniente porque lo que hacemos dentro del cálculo es definir cuál es el área absorbente y cuál es el área reflejante, incluyendo las puertas metálicas. Ok. La siguiente pregunta de Juan Camilo es, ¿cómo funcionan todos los revestimientos mencionados frente al retardado al fuego? Sí, es muy buena pregunta. El montaje realmente es lo que nos va a definir, el montaje nos va a definir cuál va a ser la resistencia al fuego de cada caso, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, cuando tenemos maderas, deberíamos trabajar maderas resistentes al fuego, deberíamos tener productos en fibra de vidrio de alta densidad o inclusive de lana de roca que también tenemos, dependiendo de la cantidad en horas o en tiempo que se requiera para ese control de fuego. Ok, perfecto. La siguiente pregunta de Juan Camilo también es, ¿cómo solucionar la adherencia entre la membrana acústica y el polietileno? ¿No quedaría suelto generando separación entre materiales, ocasionando desplazamiento de las membranas? No, realmente, si estamos hablando del control de ruido de impacto, ese tipo de sistema viene horizontal. Entonces, el Acoustic Control BP o la membrana, si utilizas únicamente membrana, el peso mismo de la membrana pues le da cierta rigidez, ¿no es cierto? Cierto comportamiento mecánico bastante interesante. Encima de ese tipo de productos se puede colocar el polietileno y el polietileno sí debe ir traslapado por lo menos 8 centímetros para evitar el desplazamiento. Hay que tener un poquito de cuidado en el tema de instalación. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿los sistemas constructivos livianos, ligeros y en seco por lo general requieren de tratamiento acústico siempre? Sí, el panel yeso es la próxima charla que nos va a dictar aquí el ingeniero Jorge Galindo, que es bien interesante. Y obviamente, todo sistema, el panel yeso, todo sistema que tenga una cámara de aire en la mitad debe tener un material absorbente, un material que controle la reverberación interna, porque nos puede presentar el fenómeno del efecto tambor, que si no se deja ningún tipo de absorbente nos genera una serie de sonidos o de ruido por reflexión continua. Entonces es necesario rellenarlo. Ok, perfecto. Aquí nos preguntan si hacemos visitas técnicas ahora y si hay algún precio. Pues esta pregunta sí de antemano la contesto y es, si se hacen acompañamientos a obras, todo lo vamos a canalizar por medio de ADL.
ellos van a ser las personas que los asesoren, que los guíen y obviamente que si necesitan nuestro apoyo, pues ahí va a estar. Y el tema de precios también lo podemos manejar directamente con ellos. La siguiente pregunta es, ¿el aislamiento acústico forma parte del sistema constructivo? Sí, claro que sí. Estábamos hablando del tema de, primero, de control de ruido, ¿no es cierto? Control de ruido también es el montaje, no solamente el producto nuestro, lo que hablábamos anteriormente, las cámaras de aire, la membrana acústica, la lana de vidrio, el panel yeso en este caso, o el fibrocemento, o el concreto, o el muro. Todo forma parte de un sistema que combinadito, o sea, haciendo el cálculo de todo ese sistema, de todos los materiales, nos va a dar el comportamiento final. Perfecto. Si en una remodelación voy a instalar un piso técnico y me piden acusticidad, ¿cómo se estructura el sistema con Acoustic Control? Repíteme un segundo la primera parte, no la entendí bien. Si en una remodelación voy a instalar un piso técnico y me piden acusticidad, ¿cómo se estructura el sistema con Acoustic Control? Bueno, la acusticidad está en dos conceptos que hablamos al comienzo. El control de ruido aéreo, ¿no es cierto? O control de ruido impacto y acondicionamiento. Entonces, si la situación que va a resolver en acusticidad es por control de ruido impacto, el Acoustic Control BP trabaja perfectamente, sin ningún tipo de problema. Pero si además necesita colocar el Acoustic Control BP en muros y necesita solucionar el problema de ruido entre espacios adyacentes y fuera de eso acondicionamiento, hay un producto que se llama Acoustic Block 1 o 2, que son láminas de lana de vidrio de alta densidad, doble y en la mitad membrana acústica para que nos dé absorción y para que nos dé control de ruido. Habría que mirar el proyecto, ¿no? También lo podemos mirar y darle la recomendación adecuada. Perfecto. Cristian Orlando nos dice, cuando las fuentes son de ventilación y son generadoras de ruido, ¿qué recomendaciones se deben seguir para respetar las necesidades de volumen y aire para el buen funcionamiento de la fuente y la insonorización de la misma? Sí, aquí es muy importante trabajar las trampas acústicas, las que vimos como al final de la charla, en donde con ese tipo de soluciones permitimos la entrada adecuada de ventilación de aire y controlamos el ruido que pueda generar el mismo aire, ¿no? Habría que diseñarlo para cada caso también. Perfecto, ya para iniciar el cierre de las preguntas, en una sala de capacitaciones en los muros se puede instalar la membrana y luego el acabado en Madecor para mejorar la acústica. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que tendríamos que determinar si es suficiente esa solución, ¿no? Por verificar la fuente, básicamente, pero sí, se puede hacer sin problema. Arquitecto, una recomendación, qué pena. Señor. Arquitecto. Señor, sí, personalmente, qué pena, personalmente cuando estaba comentando usted lo del listado de ruido por impacto, cuando se coloquen las membranas, no sé, personalmente recomendaría, si es mortero, no colocar malla electrosoldada, porque ya por experiencia personal se ha levantado, se ha cuarteado. En la hora donde estuvimos trabajando y experimentaron con malla con vena y tampoco les funcionó. Entonces yo le sugerí colocar fibras, Dramix, y funcionó muy bien. Entonces personalmente, no sé, ya por experiencia en la obra, si es mortero sobre todo, si es de pronto concreto, tortica en concreto, pues puede funcionar la malla electrosoldada obviamente, pero recomendaría no usarla, sobre todo en el listado, ¿no? Utilizar más bien fibras que son muy prácticas y técnicamente funcionan muy bien. Ok, recibido. En todo caso, pues realmente encima de membranas acústicas no lo estamos recomendando, ¿no? Es únicamente cuando encontramos productos como el Acoustic Control BP o el FB que tienen una densidad y unos espesores pues mucho más altos. A nosotros nos ha dado resultado, sin embargo, vamos a mirarlo. No sé si usted se refiere a la membrana o también al Acoustic Control BP. Sí, el control acústico BP tiene toda la razón. Pero desafortunadamente lo que le comento, trataron de hacer el alistado en mortero, una tortica de 4 centímetros y le colocaban malla electrosoldada y fue un fracaso total porque se empezó a cuartear, a levantar.
Entonces fue súper complicado el tema. Ok, bueno, lo miramos. Me gustaría de pronto, si nos da un poquito de información sobre eso, porque la verdad tenemos muchos proyectos con esa solución y nos ha ido bastante bien. Quién sabe de pronto qué pasaría, ¿no? Pero sería bueno de pronto mirarlo, verificarlo. Gracias. Bueno, perfecto. Aquí vamos a hacer el cierre de preguntas. Yo tomé nota de todas pues las observaciones y dudas que ustedes tenían. La idea es hacer un documento en donde les vamos a estar enviando junto con el documento de presentación y demás las respuestas de cada una de ellas. Pues le vamos a dar paso a Andrés para el siguiente y para el cierre de la actividad. Muchísimas gracias y ya pues viendo esta dinámica los invito para que en las próximas reuniones adoptemos esta misma dinámica y es escribimos la pregunta, yo tomo nota y al final hacemos una sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos, nos vemos el jueves. Listo, muchas gracias a todos. Muy importante recordar que es importante participar en todos los módulos para poder recibir el certificado. Entonces los invitamos a que se conecten constantemente con las cuatro sesiones que tenemos. Muchas gracias a todos. Una feliz noche. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, muy amable. Hay una actividad, Gracias ¿no? por la presentación. Perdón. Muchísimas gracias por todo. Profe, la actividad. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Importante recordarles que esta certificación o este módulo que estamos viendo va a constar de cuatro capacitaciones, por decirlo así, en días diferentes. Se les estará enviando a cada uno de ustedes, nuestros clientes, a través de cada uno de nuestros comerciales y pues para que estén muy atentos. Siempre vamos a manejar este horario, entonces para que lo vayan agendando ahí y saquen el espacio para que adquieran este muy buen conocimiento. Gracias a Fiberglass también por prestarnos este servicio tan maravilloso ya que el conocimiento es oro para todos nosotros. Feliz noche. Qué pena, para el jueves es el mismo link. Nos envían un nuevo link para conectarnos. Y les estaremos enviando a ustedes la parte comercial a través de nuestra jefe de mercadeo nacional, ya es Erika Monroy. Nos hace llegar el link y nosotros como comerciales y representantes de ADL, pues ya les estaremos enviando a ustedes toda la información, también en compañía y cohesión con nuestro proveedor Isover Fiberglass. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias y Muchísimas gracias por la comunicación y con el público. Muchísimas gracias. gracias, arquitecto, muy amable. Muchas gracias. Mucho gusto, que estén muy bien. Gracias, muy amable. Muchas gracias, arquitecto. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bien. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias.